Pescando en Red, tu mejor alternativa en música católica. Haciendo líderes, humildemente creador a nivel mundial del coaching pastoral. Hemos venido un poquito tardes por el tráfico de Lima. Estamos a punto el 5 de junio, el domingo 5 de junio, de elegir a la primera magistratura, es decir, el primer público de nuestra patria. Y todos los peruanos estamos en un momento de reflexión para elegir a nuestra autoridad que va a guiar los destinos de nuestra patria. Pero tengo que hacer una reflexión concreta. No solamente en el Perú es el poder ejecutivo, existen varios poderes como el poder legislativo, el poder judicial y poderes autónomos que son los que hacen que la patria, que nuestro Estado marche, ¿sí? Y en el poder legislativo, lógicamente, ya hemos tenido elecciones en la primera vuelta donde hemos elegido a nuestros congresistas para la patria y para el Parlamento andino, ¿no? Y aquí estamos en un tema muy interesante que vamos a reflexionar. Les invito por favor a que pasen la voz. Es un tema que todo creyente debe tener en cuenta y lo vamos a hacer dentro de la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia y de lo que estudia la ciencia del comportamiento humano, la psicología, porque hay una relación muy concreta para analizar una coyuntura específica. Hoy la reflexión es la Iglesia contra la corrupción. La Iglesia contra la corrupción. Y nos acompaña en la entrevista el psicólogo Jorge Moreno, un siempre joven sin fronteras, quien está colaborando hoy para juntos poder reflexionar en torno a este tema, ¿no? Yo, de la perspectiva antropológica, teológica y lógicamente psicólogo de la perspectiva del comportamiento humano. ¿Por qué? Porque si la Iglesia está en contra de la corrupción, ¿por qué a veces los pueblos en diferentes latitudes y localidades del mundo pueden elegir autoridades corruptas? Y eso es lo que no entendemos. ¿Qué cosa es lo que está faltando, no? Falta un liderazgo ético, lógicamente centrado en principios y valores, un liderazgo moral. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando a nivel del mundo? Pero ¿qué es lo que puede pasar en nuestra patria y lo que ha pasado en nuestra patria? Y yo quiero invitarlos a una reflexión, empezando esta reflexión con una hermosa canción del fundador de esta radio, Luis Enrique Ascoy, una canción muy hermosa que después fue elevada a un videoclip. Y vamos a escuchar atentamente la canción Patria. Es como si estuviéramos ya el 28 de julio. ¿Por qué? Porque este 5 de junio vamos a conducir a través de la democracia, el gobierno del pueblo, vamos a conducir el destino de nuestro Perú. Escuchemos atentamente la canción de Luis Enrique Ascoy, Patria. ¿Qué es lo que tiene mi patria que la mantiene de pie? Luego de tanta violencia, de tanta miseria, de tanta mala fe, la atacaron por la espalda, Judas la vendió otra vez. Y ante el terror y la farsa, no busca venganza y no pierde la fe. Sigue rezando y cantando a su Cristo morado de aquella pared. Sigue en silencio luchando con puños cerrados sin desfallecer. Alguien sostiene a mi patria, tú y yo sabemos quién es. Patria,
una emoción. Patria, alza vuelo, y que el viento cierre tus heridas cual soplo de Dios. Oh, patria, cruza el cielo, y que el odio y la mentira sean vencidos con amor. Siempre vas a creer en las promesas, pero no cierres los ojos, por favor. Siempre vas a perdonar ofensas, pero sin impunidad para el traidor. Alza vuelo por tus Andes, Alza vuelo por tus Andes, alza vuelo al Amazonas, alza vuelo al Amazonas, alza vuelo en Machu Picchu, alza vuelo en Machu Picchu, alza vuelo en nuestra costa, alza vuelo en nuestra costa, alza vuelo al Titicaca, alza vuelo a Titicaca, alza vuelo en plena selva, alza vuelo en plena selva, alza vuelo en las fronteras, alza vuelo en las fronteras, alza vuelo a la miseria. Patria, alza vuelo, y que el viento cierre tus heridas cual soplo de Dios. Oh, patria, cruza el cielo, y que el odio y la mentira sean vencidos con amor. Patria, ¿qué es lo que tiene mi patria? Bien, 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 ya estamos aquí en tu programa Haciendo Líderes, que se transmite en esta prestigiosa radio católica Pescando en Red, tu mejor alternativa en música y yo también diría en reflexión católica. Estamos con el tema La Iglesia contra la corrupción, a puertas de las elecciones de la segunda vuelta el 5 de junio, este domingo, donde todos los peruanos elegiremos a nuestra autoridad principal, y estamos con nuestro amigo psicólogo Jorge Moreno, un siempre joven sin fronteras. Ya se está colocando el banner del programa. Le pedimos por favor que lo compartan. En los controles, nuestro amigo de siempre, Luis Vidalón, un gran líder cristiano aquí que lo colabora en Pescando en Red. Y pasen la voz porque este programa, en los pocos minutos que nos quedan, va a ser un programa precedente para la reflexión que nos puede ayudar muchísimo en lo que viene estos días y para toda nuestra vida. Ya estamos aquí en tu programa Haciendo Líderes con el tema La Iglesia contra la corrupción. Jorge, muy buenos días desde Perú. Buenos días, Arturo, ¿qué tal a todos los oyentes del programa Haciendo Líderes en nuestra radio online Pescando en Red? Y bueno, como siempre, dispuesto a un buen conversatorio, un tema muy importante sobre todo para nuestro país, ya que estamos a puertas de elegir a quien nos representa. El poder siempre va a quedar en el pueblo, pero nosotros se lo delegamos cada 5 años a una persona en la cual depositamos nuestra confianza y que lamentablemente en los últimos 20-30 años ha sido muy defraudada. Así es. Nosotros vamos a hablar sobre todo esto, lógicamente siempre con una mirada imparcial, ¿no? Porque estamos en una radio católica que hablamos desde el magisterio de la Iglesia. Pero en nuestra misión de laicos tenemos el derecho a la expresión aquí en el programa, lógicamente iluminados por la fe católica, por la doctrina social de la Iglesia. Yo quiero, Jorge, si me permites, por favor, Claro. quiero en enero, acabando la 105 Asamblea Plenaria, los obispos del Perú se pronunciaron a través de unas reflexiones pastorales frente a la inseguridad y a la construcción de paz en nuestra patria.
Y dicen así, permítanme extraer algunas ideas de aquí, o leer todo el texto. Dice, los obispos del Perú, reunidos en nuestra 105 Asamblea Plenaria, damos a conocer a todos los creyentes, a las autoridades y personas de buena voluntad, nuestra reflexión y propuesta de acción por la paz, que explica, según la Biblia, diálogo, reconciliación, solidaridad, justicia, armonía entre Dios, las personas y la naturaleza, nuestra casa común. Hablan de nuestra realidad, que nuestra realidad nos interpela, dicen los obispos. Como pastores estamos al lado de las personas y desde esta cercanía observamos con enorme preocupación cómo se incrementa la violencia, robos, asaltos y asesinatos que llenan de dolor y descontento a las familias, a la sociedad en su conjunto. Se recurre cada vez más a la cárcel como respuesta a la criminalidad. Sin embargo, el creciente hacinamiento entre los centros de reclusión reduce y genera respuesta a la criminalidad. Aquí quiero hacer un paréntesis. El día de ayer acabamos de enterrar al papá de los presos del Perú, el padre Miguel Párez. Que en paz descanse, padre Miguel, tú nos escuchas desde el cielo. Era un sacerdote español que cuando ya el obispo le dijo, venga por favor a su diócesis, le dijo, monseñor, quiero quedarme en mi zona de misión. Y su zona de misión eran los internos del penal Castro Castro. Wow. Tuve la gracia de conocer al padre Miguel Párez. Incluso después participamos por el CEAS en la Conferencia Episcopal Peruana en una reflexión sobre los internos en el Perú, sobre la paz que debe haber, ¿no? Ahí estábamos conjuntamente, tenemos una foto con el actual ministro José Luis Pérez Guadalupe, el padre Miguel Párez y este humilde servidor. Bueno, y verdaderamente este sacerdote ha dado testimonio a lo que la sociedad tiene por escarnio, ¿verdad? Así es. Una sociedad donde la violencia, el espiral de la violencia genera violencia, donde estamos verdaderamente molestos, pero sabemos que muchas veces las condiciones en las cuales viven nuestros hermanos, vamos a decirlo así, porque son personas, los derechos humanos, por favor, y la iglesia siempre está a favor de los derechos humanos. Yo sé que este tema es muy sensible para todos los que nos están escuchando, pero debemos, por favor, siempre la iglesia apuesta por los derechos humanos, por los derechos por la persona, lógicamente por el principio de la vida. Y estos hermanos que están recluidos porque se equivocaron, tomaron una mala decisión en su vida, Jorge, tuvieron un pastor y era el padre Miguel Párez. Los testimonios de conversión gracias al proyecto de evangelización que tuvo el padre Miguel Párez, el capellán del penal Castro Castro. Allí lo acompaña una religiosa también, misionera marista, la hermana Carlota, de aquí un saludo. Y a todos los internos que me conocen, los misioneros que se han convertido y que quieren ser sal y luz allí en el penal, ante situaciones de hacinamiento, de injusticia también que se viven. Jorge, no puedo lógicamente mencionar los nombres de ellos, es un tema ético, pero por favor, un saludo para todos, para mis hermanos misioneros internos, para todos los internos del penal Castro Castro. Mira, y justo el comunicado habla de que la cárcel no es la respuesta total a la criminalidad en el país. ¿Cierto, no? ¿Por qué? Porque deberían haber cárceles con condiciones diferentes. No es que los que hayan delinquido vayan a un paraíso. No. Tienen que purgar la pena. Tienen que pagarle a la sociedad con trabajos, con talleres, pero no en hacinamientos. Por ejemplo, dicen que el penal Castro Castro está hecho para 700, 800, máximo personas. Hay como 4.500 personas. Duermen en los pasillos. Esto es vergonzoso. Y ahí está la iglesia, a través de su acción, su pastoral social, con nuestros hermanos internos. Ahí está la iglesia, que quiere ser sal y luz del mundo. La iglesia que siempre está en contra de la corrupción, ¿no? Luces por la paz, dice, y al final de cuentas el comunicado, Jorge, porque el tiempo se nos va, habla de que tenemos que tener, nuestros obispos nos dicen que tenemos que tener criterios para elegir a nuestras autoridades, sobre todo ante el cáncer de la sociedad, Jorge, que es la corrupción, el flagelo de nuestra sociedad y nuestro pueblo peruano. Para nuestros hermanos que nos escuchan también en Latinoamérica, para mis hermanos peruanos, lo que hemos vivido aquí es horrible. Yo tengo una hermana coach, desde aquí le mando un saludo a mi hermana Marilena Resta. Lo que está viviendo Venezuela también es desastroso. Marilena Resta, coach de la IPC, la International Pastoral Coaching. Calma, Marilena. Mira, ya gracias a Dios la OEA por fin ha puesto la Carta Democrática. Y el malcriado del presidente Maduro, con todo respeto, dijo que la Carta
Ya sabes qué cosa, la grosería más grande, ¿no? Ok, pero mira, nosotros tenemos que ser sal y luz del mundo. Y la misión de los seglares, de nosotros, Jorge, de los laicos, es estar ahí en las realidades temporales, en el mundo del trabajo, en el mundo público, Y entonces los obispos nos hablan con mucho cuidado de elegir a nuestras autoridades. Pero Jorge, ¿qué cosa es lo que está pasando con nuestro pueblo? Vamos a tocar este contexto nacional, que elegimos autoridades corruptas, no correctas de ninguna manera, corruptas. Jorge, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la libertad de las personas, la conciencia? ¿Cuáles son los comportamientos, la psiquis de estas personas que eligen? Por ejemplo, decían por ahí una frase: ¿qué importa que robe, pero que haga obras? Dios mío, qué tragedia, Dios, qué tragedia, ¿no? Le están quitando el pan a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Jorge, ¿qué está pasando en la mente, en el comportamiento de estas personas que eligen autoridades corruptas? Ok, Arturo, vamos a hacer una cadena muy rápida, comenzando inclusive desde el tema del gran poder que viene de Dios cuando crea al hombre. Dios le da el libre albedrío. El libre albedrío lamentablemente ha sido mal llevado por las sociedades, muy por los gobernantes, y que recaemos en un mal cotidiano que se repite cada 5 años y en otros países cada 4, 5 o 6 años, dependiendo sus periodos de elección. ¿Qué sucede? Hemos llegado a un nivel en que la famosa frase, como tú le dices, que robe pero que haga ahora, se ha puesto como si fuera una especie de valor cultural y valor social. Qué terrible. Lo cual es lamentable, ¿por qué? Porque estamos relegando nuestro poder de elección a elegir a alguien que sea ético y que sea correcto y tenga una lógica de pensamiento, una lógica de acción coherente. Entonces, ¿qué sucede? Que a nivel micro, a nivel nuclear, como decimos nosotros en psicología, a nivel de la familia, que es el primer estamento de la sociedad, se comienza a dar esas características, se comienzan a dar esas situaciones. Mucho lo que es la violencia se aprende por mímesis, que es el primer proceso básico del ser humano. El niño aprende imitando las cosas. Aprendizaje por imitación. Exacto, que es el primer proceso, uno de los primeros procesos básicos. Entonces, lamentablemente, como el tema de violencia interna en las familias se ha vuelto tan grande y se ha expandido tanto y se sigue reproduciendo, porque la sociedad reproduce nada más patrones ya inquistados, si vemos una familia que nosotros llamamos disfuncional, vemos que la violencia está inmersa dentro de esa familia. El padre insulta, le pega a la madre, insulta a los hijos, le pega a los hijos, y los niños crecen pensando que ese es el modelo normal de convivencia familiar, lo cual es totalmente erróneo. Pero estamos hablando de que ese tipo de personas y esos seres que están en niñez van a llegar a una adolescencia, a una adultez, pensando lo mismo, mientras no hay alguien que, como se dice, les cambie el chip. Mientras no les den cuenta que tanto mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y sobre todo el derecho al respeto mutuo y a una convivencia pacífica, no una convivencia violenta. Y esto se traslada después hacia zonas de poder y hacia los ámbitos de poder como son Congreso, inclusive Presidencia de la República. Ya tenemos experiencias pasadas. Hace 20 años ya contamos que se generan una figura que llamamos la figura del superhombre, la figura del que todo lo puede, que si bien fue usada en Estados Unidos en la década de los 60, creando personajes de cómics, como fue el caso de Superman, en los gobiernos posteriores y en América Latina se han enquistado con las dictaduras. Y las dictaduras son eso, la representación del superhombre, del que todo lo puede, pero que también no necesita ser asesorado ni ayudado. Entonces se cae en una terquedad y en una cerrazón de entendimiento, a lo cual va a comenzar a tomar acciones punitivas y acciones castrantes o represores contra gente que simplemente no opina igual que ellos. Y esto se está dando de larga data, y esas pasiones punitivas pasan a ser fácticas, conductuales, y se genera mucha más violencia en el medio. Qué horrible. Y allí, ¿dónde está el misterio de la libertad? ¿Dónde está el misterio de la libertad? Vamos a escuchar una canción de Luis Enrique Ascoy, ¿Dónde estaba libertad? Para decir, oiga, ¿dónde estaba libertad? A veces católicos que también se dejan llevar, ¿no?
donde Vicente, donde lleve la corriente, Ajá. cristianos, donde Vicente, donde lleve la corriente, y eligen autoridades corruptas. ¿Dónde estabas, libertad? Una hermosa canción de Luis Enrique Ascoy, que Jorge, la escuchábamos desde nuestra pequeñitud, de nuestra acción apostólica. Claro. ¿Dónde estabas, libertad? ¿Dónde estabas, libertad? ¿Dónde que ya no te pude hallar? Yo te perdí jugando junto a mis hermanos. En ese entonces todo el mundo era mi patio. ¿Dónde estabas, libertad? ¿Dónde que ya no te pude hallar? Luego te vi pasar con Cristo de la mano. Quise acercarme más, mi luz se ha ido apagando. ¿Quién puede darme la niñez que ya he perdido? O retener la juventud que va escapando. Porque si el mundo ya no nos deja ser niños, al menos que nos permita seguir luchando. ¿Quién va a explicarme por qué el mundo está tan frío? Pues que ser frío significa ir madurando. ¿Quién va a llenar en mi alma todo este vacío? Tan solo tú, Señor. ¿Dónde estabas, libertad? ¿Dónde que ya no te pude hallar? Y ando perdido entre tantas imitaciones, vicios, fusiles, leyes y buenas razones. ¿Dónde estabas, libertad? ¿Dónde que ya no te pude hallar? Quisiera verte al menos en mis vacaciones y no vivir llamándote solo en canciones. ¿Quién puede darme la niñez que ya he perdido? O retener la juventud que va escapando. Porque si el mundo ya no nos deja ser niños, al menos que nos permita seguir luchando. ¿Quién va a explicarme por qué el mundo está tan frío? Pues que ser frío significa ir madurando. ¿Quién va a llenar en mi alma todo este vacío? Tan solo tú, Señor. Tan solo tú, Señor.
preguntaba, yo te decía, Jorge, ¿dónde está la libertad de aquellas personas que a veces pueden en su psiquis elegir a personas que sabemos que tienen pues todo un currículum de corrupción? Y estábamos hablando de los modelos de aprendizaje, el aprendizaje por modelo, ¿no? Y veíamos una suerte de cosas. Mira lo que dice el Papa en la exhortación Evangelii Gaudium en el número 57. No a un dinero que gobierna en lugar de servir. El Papa es bien agudo, es profeta el Papa Francisco, y dice Jorge lo siguiente: tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo a Dios. La ética suele no ser mirada con cierto, si puede ser mirada con cierto desprecio, burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, porque relativiza el dinero y el poder. Es lo que dice el Papa Francisco, ¿no? El poder del dinero que a veces pulula en la corrupción. Cuando llegan a ser autoridades, lo primero que hacen es beneficiarse y no saben elegir su entorno, ¿no? Y el entorno muchas veces también es corrupto. Y lo que vemos en la práctica, no vamos a hablar de un tema muy civil, porque estamos en un programa conducido por laicos, pero del magisterio de la Iglesia. Mira lo que pasa, Jorge, que después a veces buscan vamos a decir así, terratenientes, y otros le dan dinerito y se arman cuentas por aquí y le dan por allá. Qué horrible. Y son dueños muchas veces de grandes tierras e instituciones en el país. Dios, dice que hasta la minería ha llegado, no sé, por ahí nos dijeron. Bueno, la Iglesia, por si acaso, en su comunicado último, no se ha pronunciado a favor de uno u otro candidato. Por favor, escúchelo bien, hermano laico, escúchelo bien. Usted que se puede pronunciar con el tema de política, ¿no? Así, muy concretamente. Pero no se ha pronunciado sobre tal o cual candidato. Y bueno, Jorge, yo estoy a favor de la vida, de la concepción, a favor de la familia natural y real. Pero por si acaso, nunca voy a ser cómplice de la corrupción. Los peruanos tenemos memoria, Jorge. Los peruanos tenemos memoria. Y yo no quiero lo que tú me dijiste hace un momento, no quiero que a mí me pase. Ni a muchos de mis hermanos, ¿no? Que a veces estamos condicionados y elegimos autoridades corruptas. Hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? Y vuelvo a repetir, el Ejecutivo no es el único que gobierna, ¿no? Direcciona. Obviamente. Pero ahí estamos la sociedad civil. Oiga, una marcha multitudinaria, más de 750,000 personas a favor de la vida. Y saldremos a las calles, como debe ser, en paz, sin violencia, lógicamente. A defender la vida, a defender la familia real y natural. Por ahí una hermana en su face decía, no debemos pelear los católicos por aquí, ¡pum! Y después desporticaba de un candidato. Entonces yo digo, qué incoherencia, ¿no? Y sabes que a veces el demonio se presta en la iglesia con ciertos grupos de poder, ciertas a veces buenas plataformas que a veces son conducidas por algunas personas. O sea, la iglesia se hace fuerte en la historia con la persecución. Tampoco vamos a decir, qué bonito, quiero ser mártir. No, porque el martirio no se busca, el martirio se encuentra. Exacto. Por la predicación, ¿no? Pero la iglesia siempre ha sido fuerte por la persecución, porque ha sido consecuente. Yo voy a votar por la vida, pero votar por la vida no quiere decir que yo vote por la corrupción de ninguna manera. Y vamos a estar ahí, vigilantes para aquel que salga, no para aquel que salga. ¿Qué está pasando, Jorge? ¿Qué está pasando en todo esto? ¿Qué opinas tú, no? Siendo imparciales. Claro, lo que sucede, como bien dices, Arturo, es de que nos hemos mal acostumbrado a una situación que no es ni debería ser la normal. El tema de la corrupción, y como ya referimos en el bloque anterior, que sean modelos que van desde las familias y se trasladan hacia los estamentos de poder, nos lleva a pensar una cosa, de que simplemente estamos ante una marcha brutal, por decirlo de algún modo, de un sistema de antivalores que se está enquistando en nuestra sociedad y que proviene desde hace muchos años. No es reciente, viene más o menos de hace 10, 15, 20 años atrás, para ser más exactos. Lamentablemente, lo que te decía, esta imagen, esta idea del superhombre, del todopoderoso, de querer, entre comillas, equipararse a Dios desde el plano del poder humano. Mesianismo, o sea, un falso mesianismo. Y los mesianismos están también a veces en los tecnicismos, ¿no? Entonces, ante eso, hay teóricos de la personalidad, como es el caso de Maya, un teórico europeo. ¿Cómo se llama? Maya, se apellida Maya. Okay. Que hablaba de tipos de personalidad. Y hay una personalidad que es la personalidad hambrienta de espejo. Es decir, necesita dónde reflejarse.
para reflejarte y para tú sentirte alguien valorado, necesitas que alguien te alabe, alguien te valore, alguien te dé la validez, la creencia, Te salamee. te admire. Entonces, si tú puedes ser, y como ha pasado en ejemplos de la humanidad, no vamos a citar nombres para no chocar de repente con temas muy sensibles que han habido a nivel mundial en los años anteriores, en la década del 40 probablemente, pero hay gente que ha tenido algunas características especiales que han convocado, han llamado la atención del resto, de la mayoría, de la que pudiendo tenerlo no lo ha desarrollado. Entonces se han dejado seducir de algún modo y ha quedado como decreto, mandato. Entonces se ha introducido a nivel consciente y ya después de modo inconsciente lo reproduces y lo vas reproduciendo al resto del grupo, tu familia, tus amigos, tu entorno inmediato. Y como las personas que te quieren van a creer en ti, van a reproducir el mensaje. Y el mensaje se hace una cadena, una red enorme que tú no sabes dónde va a parar. El problema es cuál es el mensaje que se está mandando. Y lamentablemente cuando el grupo de poder se queda centrado no en una cuestión ética, no en una cuestión de equilibrio, de justicia, sino una cuestión de el fin justifica el medio. Sí, lamentable. Vamos al tema de que se va a disparar la corrupción, la venganza. Y en un tiempo de una década pasada por el terrorismo justificó para algunos guerra. Dios, violación a los derechos humanos. ¿Cuántas personas inocentes? Así es. Y porque a veces algunos he visto por ahí algunos hermanos que se han pronunciado por ahí en las redes sociales a favor de los derechos humanos y se han dicho terroristas. Dios. Lamentablemente cuando hay una frase que se usa hace mucho tiempo y es muy coloquial porque se usan en los hogares: la vaca no se acuerda cuando fue ternero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estabas en una posición mediana de no mucho poder para contrastar o para replicar, tú hacías señalamientos: esto está mal, me parece que esto no va, que esto debería cambiarse, que esto. Pero cuando llegaste al punto en que ya tienes la capacidad, hablando de poder, la capacidad de poder modificar las cosas, te dejaste llevar por lo más fácil, por el menor esfuerzo, por aquello que tú sentías que podía ser y que no necesitabas que alguien te diga lo que tú decías cuando no estabas en esa posición antes. Casos tenemos miles, hablar se nos llevaría miles de horas. Citar nombres en verdad ahorita no viene el caso, pero lamentablemente sí, estamos ante una realidad y en nuestro país, a puertas de una elección, estamos ante dos realidades distintas, las cuales nos ofrecen cosas distintas. A mí me preocupa algo. Dime. A mí me preocupa algo. Que son algunos, Ajá. pero son líderes con bastante influencia. Y a veces sectores de fe que están manoseando el argumento de la vida y de la familia real para tomar partida por un grupo. Y los hemos identificado porque eran, no voy a decirlo, personas, sectores que siempre han estado acomodados. Entonces, no, queremos, el domingo Perú va a decir, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, por si acaso, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y nosotros no vamos a tomar postura sobre uno y sobre otro. No, ese sería nuestro gran pecado. Porque aquí en la radio tendríamos que ser imparciales. Aunque a veces tengamos nuestra opción, pero tenemos que ser imparciales, ¿no? Tenemos que ser imparciales. Pero por favor, no vamos a utilizar el argumento de Dios en el tema de la selección. Va bien a llenarnos de los principios, de la doctrina social de la iglesia, de los valores, de la moral y la ética, para defender nuestra posición, ¿no? Y Dios, esto es penoso. ¿Por qué? Porque estoy rezando por las personas. Estoy rezando porque ahora tenemos que orar por nuestra patria, Jorge. Tenemos que orar este 5, tenemos que, la cosa es seria. Por ahí estoy enterándome, por fuentes fidelignas, no se revela, como estamos aquí en prensa también, no revelamos la fuente, que ya están pagando hasta 100 soles a los personeros. Dios mío, o sea, esto es terrible, no queremos que venga la delincuencia, no queremos que venga la corrupción de ninguna otra parte del narcoestado, no queremos que venga esto, no, queremos un país para todos, que nos respetemos, que valoremos la vida del momento de la concepción, que valoremos a la familia real y natural, que no hagamos negociados por lo bajo. ¿Cuántas veces los candidatos se han ido a los grupos religiosos para votos? Y a mí me preocupa, ¿no? Nosotros tenemos que mantenernos al margen, ¿no? Está siendo cuestión pan de todos los días, lamentablemente la inconsecuencia en los discursos políticos, y que se ve, ahí sí hay que hacer una aclaración exacta,
se ha visto de parte de algún candidato en específico que está utilizando prácticas de hace tiempos nefastos para nuestro país, exactamente hace 20 años atrás, y que sin embargo lo invitan o la invitan, bueno, acá hay que hablar así de al las margen del cosas, sexo, ¿no? al margen del sexo, son invitados a un lado y dan una postura sobre un tema. El caso específico, por ejemplo, fue el tema de la unión civil, que tanto, lamentablemente, se está haciendo una muy mala corriente por querer copiar modelos europeos que allá pueden funcionar, pero que no son nuestra realidad. De ninguna manera. Y que la moda de la copia es pésima realmente. Y no Y se acá no ajusta. vamos a optar por la unión civil. No. De ninguna manera. Desde la iglesia ya se sabe cuál es la postura, que simplemente se respeta a la familia como tal, como fue concebida desde su inicio. Y se van afuera, a estamentos, porque son invitados a declarar, y dan una postura a favor. Sí, eso es lo incoherente, lo Y incongruente. vienen acá Lo incongruente, y ¿no? después dicen, no, estoy en contra. Y también van a grupos de los hermanos evangélicos a poner su postura, y para captar esa Voto. aceptación dicen no, se contradicen con eso, y no sobre un tema, sobre N temas. Entonces no podemos, porque eso genera la corrupción, la inconsecuencia de las ideas. También viendo de un cierto lado, podemos poner modelos económicos donde al final de cuentas no se beneficien todos, no Exacto. todos, ¿no? También, por favor, por ahí hay que estar la reflexión. Nosotros vamos a estar vigilantes, ¿no? Y mira, el resurgir de ciertos sectores ideológicos, ciertas tendencias sociales, es porque a veces habla de algo, ¿no? Ajá. No, de ninguna manera. Tiene que haber una economía que no chorree para algunos, sino que chorree para todos. Y la iglesia, a través de su doctrina social de iglesia, ahí podemos leer, pues, Centésimos Sanos, que habla muy bonito, ¿no? Sobre todo este tema de San Juan Pablo II, Dios mío, labor en echarse, Ajá. el mismo San Juan Pablo II. Muy Dios mío. fuerte en eso. Y esto es bonito, nos podemos iluminar por la doctrina social de la iglesia. Yo lo quiero mandar porque se nos va el tiempo, Jorge. Sí. Sabes que en radio y en televisión el tiempo es ingrato, y lógicamente le agradecemos siempre a nuestro amigo Luis Vidalón, de la radio Pescando en Red, que patrocina para que salga este programa al aire, y siempre lo hacemos de la forma correcta, como debe ser, con el magisterio de la iglesia, como debe ser, ¿no? Entonces, quiero mandar un saludo a un gran amigo, a José Antonio Varela, que te estás recuperando, José Antonio. Sabíamos por ahí que te habían operado. Oye, te han operado muchas veces, José Antonio. Quiero saber de ti, y de verdad que siempre das cátedra, José Antonio. También a nuestra hermana Nela Mangiari, ¿no? Nela Mangiari, un saludo para todos ellos. Para mis hermanos de la IPC, de la International Pastoral Coaching, el hermano Pepe Pedregosa, la hermana María Reste, el hermano Julio César Barragán y este humilde servidor. Y por si acaso, ya se está yendo la hora. El 13, tú has vivido el curso de coaching pastoral. Claro. ¿Qué dices? ¿A uno o no es a uno? Más que a uno. Más que a uno. El 13 de junio, el número 47, el curso número 47 de coaching pastoral en la zona misionera pontificia. Jorge, tienes que estar ahí, como Ok. sea, estás de vacaciones, por favor, no me pongas pretexto. El 47, por favor, invitados todos, hay buenas facilidades, invitados todos. La economía nunca tiene que prohibir que vivan la experiencia, de ninguna manera. Y, por si acaso, ya está, digo, diciembre. Segundo Congreso Internacional de Coaching Pastoral aquí en Perú. Excelente. Diciembre. No podía ser en agosto, era un suicidio. Diciembre, porque van a venir hermanos del extranjero. Claro. Coach. Escuché algo breve, escuché la entrevista del hermano Pedregosa la vez pasada, te lo mandé por el inbox, excelente, De primera, ¿verdad? de perfecta primera. Mira, hay un sacerdote que en el año 2015 en Canadá, Jean Philips Auger, hizo Ya. su tesis doctoral en teología práctica sobre coaching y discipulado. Ah, qué bueno. Lo estoy tratando de localizar e invitarlo, ¿no? Él habla canadiense. Estoy utilizando el Google. Dios mío, no. Pero bueno, vamos a aprender los idiomas. Ya me llamó la atención que tengo que mejorar el inglés, ¿no? Pero bueno, no sé por qué. No te preocupes que en inglés te puedes apoyar conmigo. Ah, excelente, Jorge, gracias. Speak English, young guy. Oh, Gracias, Luis Vidalón. Ya saben, este 5 de junio, oremos por el Perú. Oremos por nuestra patria. Elijamos a quien va a guiar los destinos de la patria. Pero no gobierna solo, están los otros poderes. Pero por favor, nunca seamos cómplices del latrocinio. Sí a la vida, sí a la familia, no a la corrupción, no a la impunidad. Muchas gracias, Jorge. Vas a Arturo. seguir invitándote, por favor, que tú estás ahí. Yo llegué tarde, tú habías empezado el programa. Gracias, Luis Balón. Gracias a todos. Nos despedimos. Chau, chau, chau.
jamás vence a la vida, y siempre tras la noche viene el día. Aunque haya quienes se junten y unan su oscuridad, hay una luz que no podrán apagar, porque el amor no soporta la injusticia, y también la miseria quita vidas. Aunque haya quienes se escuden tras su comodidad, hay un país que ya comparte su pan. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí, vamos a hacer que la herida cierren todos y que el odio deponga su fusil. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí, vamos a hacer que la tierra sea de todos, que la paz hoy se llama compartir. Porque la paz no conoce de consignas, ni tampoco de eternas zancadillas. Aunque haya quienes discuten a quién hay que culpar, hay una llaga que no puede esperar. Porque la fe se alimenta y se predica, orando y construyendo la justicia. Aunque haya quienes escuchen tan solo su verdad, hay un llamado hacia todos por igual. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí, vamos a hacer que la herida cierre en todos y que el odio deponga su fusil. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí, vamos a hacer que la tierra sea de todos, que la paz hoy se llama compartir.